Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a repasar algunos conceptos correspondientes a la segunda ley de Newton. Y bien, la segunda ley de Newton también se le conoce como la ley fundamental de la dinámica. Dinámica tiene que ver con movimiento. Esta es la fórmula matemática, la interpretación matemática. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Estas flechitas que escribo arriba quiere decir que ellas son magnitudes vectoriales. En el sistema internacional de unidades, F representa la fuerza en newton, N mayúscula, M la masa en kilogramos y A representa la aceleración en metros por segundo cuadrado. Y bien, antes de explicar estos conceptos, veamos algunos ejemplos para familiarizarnos con la segunda ley de Newton. Fíjate que este es el típico ejemplo de la ley de la dinámica. Una persona que está jalando un objeto. Para jalarlo, para empujarlo, tiene que utilizar una fuerza, ¿verdad? Entonces se establece que hay una proporción entre la fuerza con la aceleración. ¿Sí? Eso lo vamos a entender con los ejemplos. Fíjate, si tú aplicas más fuerza, por supuesto que habrá una mayor aceleración. Ahora bien, lo mismo sucede si tú vas a patear un balón. Mientras más fuerza emplees, más lejos llegará, mayor aceleración. Lo mismo, esto explica la velocidad de un transbordador para ponerse en órbita. O, fíjate, en este caso, si tú imprimes una fuerza, vamos a decir pequeña, la patineta se desliza a cierta velocidad, pero si tú le imprimes una gran fuerza, bueno, acá está un poco exagerado, pero esto quiere decir que hay una mayor aceleración. Mientras más fuerza empuja la patineta, más aceleración tendrá. Esa es la idea. Lo mismo sucede si tú quieres golpear bolas de golf. El movimiento del planeta Tierra alrededor del Sol, por supuesto. O la velocidad del helicóptero para sostenerse en el aire. Todos esos son ejemplos de dinámica. Y de aquí que ya podemos sacar la definición de la dinámica, que es una rama de la física que estudia el movimiento en relación con las causas que lo producen. Eso es la segunda ley de Newton, más conocido como la ley fundamental de la dinámica y su expresión matemática. Tenemos tres postulados. La aceleración de un cuerpo tiene la misma dirección y sentido que la fuerza resultante que la produce. Por supuesto que sí. Y aquí queda evidenciado, ¿no? La fuerza tiene este sentido, por tanto la aceleración va a ir en el mismo sentido. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Habíamos visto que mientras más fuerza empleemos, habrá mayor aceleración. Pero ¿qué ocurre con la masa y la aceleración? Fíjate este ejemplo que está aquí. Ahora la fuerza es constante. Entonces, ¿qué ocurre con la masa y la aceleración? Si tú empujas una caja, puedes hacerlo con una determinada velocidad, ¿verdad? O una aceleración. Pero si tú empujas dos cajas con la misma fuerza, pues la aceleración va a ser menor. Ya no vas a ir tan rápido como aquí. Esa es la relación que se establece entonces. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración cuando la masa es constante y la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Y finalmente, si las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo permanecen constantes, esto quiere decir que no varían esas fuerzas, entonces la aceleración también será constante, tampoco variará. Una vez entendida la segunda ley de Newton, podemos pasar a resolver ejercicios de dinámica. Pero antes tenemos que hacer una distinción. Fíjate que aquí hablamos de masa y no estamos hablando de peso. Y bueno, llega el momento de hacer esta aclaración. Diferencia entre masa y peso. Masa versus peso. ¿Qué es la masa? La masa es una medida de la inercia. ¿Qué es la inercia? Eso lo vimos en la primera ley de Newton. Te recomiendo que repases el video. La inercia es la propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento relativo. Entonces la masa es la medida de la inercia que posee un cuerpo. Es decir, que a mayor masa, el cuerpo tendrá más inercia, más resistencia. Y será más difícil cambiar su velocidad. En cambio, a menor inercia, menor oposición. La masa de un cuerpo es la misma en cualquier lugar del universo. La masa se mide en kilogramos según el sistema internacional de unidades. Y fíjate que aquí representamos la masa descansando sobre un bloque. Ahora, ¿qué es el peso? La masa es la medida de la inercia, pero el peso es la medida
de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo. ¿Y qué quiere decir fuerza gravitatoria? Fácil, que los cuerpos por el simple hecho de tener masa experimentan una fuerza de atracción hacia otro cuerpo con masa. Esa es la fuerza gravitatoria. Esta fuerza explica, entre otras cosas, por qué orbitan los planetas. Por lo tanto, si tú dejas un cuerpo en libertad caer cerca de la superficie terrestre, van a caer con lo que se conoce la aceleración de la gravedad. Y es que lo que los hace caer es la fuerza de atracción gravitacional con que la Tierra atrae a cualquier cuerpo con masa. Y como el peso es una fuerza, se representa con un vector. Este es el vector que lo representa, esto que está de rojo. Fíjate que está aplicado desde el centro de gravedad hacia abajo. Y bueno, como está descansando sobre esta superficie, la superficie genera esta reacción normal. Eso lo vimos en el capítulo de carácter vectorial de la fuerza, te invito a que lo veas. Por lo tanto, ¿cómo se calcula el peso? Si el peso es una fuerza, se calcula así: masa por la aceleración, segunda ley de Newton, pero la aceleración de la gravedad. ¿Recuerdas esta fórmula? Sí, la acabamos de mencionar. Entonces, cuando un cuerpo que es dejado en libertad en la cercanía de la superficie terrestre cae con la aceleración de la gravedad, es la fuerza que se llama peso la que le imprime al cuerpo una aceleración que vamos a llamar G, gravedad. Entonces de la segunda ley de Newton, el peso vendría a ser esto: masa por la gravedad, mg. Aquí tenemos las unidades. Y bueno, el valor de la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Entendiendo la gravedad como la manifestación de la atracción que impulsa a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el peso de un cuerpo cuya masa es de 70 kilogramos? Tú dices, bien, peso, por lo que acabamos de aprender, es igual siempre masa por la aceleración de la gravedad, o gravedad simplemente. Bien, me han dado la masa así, 70 kilogramos es un dato. La gravedad también es un dato, no te lo escriben, pero tú tienes que saber que la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, reemplazamos esos valores aquí. Masa 70 y la gravedad, yo ya sé que siempre es 9.8 metros por segundo cuadrado. Gravedad en el planeta Tierra. Por lo tanto, al multiplicar, obtenemos esto. Esto que está aquí es el peso. Por lo tanto, ya hemos establecido la diferencia entre peso y masa, clave para resolver los problemas de física. Como conclusión, decimos que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo por acción de la gravedad. Veamos más ejemplos de dinámica. Me dicen en la figura, un bloque se mueve por la acción constante de una fuerza, sabiendo que la masa del cuerpo es de 5 kilogramos, calcula el valor de la aceleración. Fíjate que aquí estoy jalando un objeto de 5 kilogramos de masa y lo estoy haciendo según la figura con 60 newton. Esto vendría a ser la fuerza resultante. Aquí está, aplicando la segunda ley de Newton, ley fundamental de la dinámica. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la fuerza que está determinando la aceleración? Esta es la única fuerza que está interviniendo, la fuerza de la persona que está jalando. Entonces, esa es la fuerza resultante, porque solamente hay una. La masa del objeto me dicen que es de 5 kilogramos. Todo esto pesa 5 kilogramos, según la condición del problema. Luego me piden calcular la aceleración. Entonces la fuerza resultante es 60, la masa es 5 y me piden calcular la aceleración. Se plantea una ecuación sencilla. Este 5 que está multiplicando pasa a dividir, fíjate. Luego 60 entre 5 es 12, ¿verdad? 12 metros por segundo cuadrado, eso es la aceleración. La respuesta a este ejercicio. Así es como resolvemos los problemas de dinámica. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Bien, veamos otros ejemplos. El siguiente ejercicio dice así: calcular la aceleración que se le imprime a la caja de masa 15 kilogramos si la fuerza con la que empuja la caja es de 50 newton y el rozamiento es de 20. A ver, este señor está empujando esta caja con una fuerza de 50 newton. Ahí está. Pero hay un rozamiento. Se supone que el rozamiento es con la superficie. Vamos a ponerle para este lado. Por supuesto, se está oponiendo al movimiento. 20 newton. Ahí hemos dibujado las dos fuerzas que están participando. Luego me dicen que la masa es de 15 kilogramos. Ponemos aquí 15 kilogramos. Calcular la fuerza. O la aceleración, perdón. Bien.
decimos nosotros, aplicamos la segunda ley de Newton, la ley fundamental de la dinámica. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Pero, a diferencia del ejemplo anterior, donde solamente había una fuerza, aquí hay dos. Una que va para la derecha y otra que va para la izquierda. Entonces, la fuerza resultante, ¿cómo se define? Bien fácil. 50 que va para la derecha, le resto 20 que va para la izquierda. La masa es esto, sería 15. Bueno, puedes poner acá kilogramos por la aceleración. La letra A, simplemente, que es lo que voy a calcular. Bien, 50 menos 20 vendría a ser 30. Estamos trabajando con fuerzas, 30 newton. Aquí es 15 kilogramos, que está multiplicando la aceleración. Y bueno, lo paso a dividir. Ahí lo tenemos. El 15 que está multiplicando pasó a dividir. 30 entre 15 es 2. Por tanto, sería 2 metros por segundo cuadrado. Esto es igual a la aceleración. Solución de este ejercicio. Recordar que aquí para calcular la fuerza resultante tengo que utilizar mis propiedades de vectores, ya que estamos trabajando con fuerzas y las fuerzas son vectores. 50 iba para la derecha y aquí tenía 20 que iba para la izquierda. ¿Por qué descubrí que iba para la izquierda? Porque me está diciendo rozamiento. Y por supuesto el rozamiento es lo que impide que esta persona empuje en esa dirección la fuerza. Por eso sabemos que está sudando ahí. Ajá. El rozamiento actúa como que hubiese otra persona aquí empujando para allá. ¿Por qué se está moviendo en esta dirección? Porque la fuerza que está imprimiendo la persona es mayor que el rozamiento con la superficie. ¿Listo? Veamos ahora un ejercicio con una gráfica. Sobre un cuerpo se aplicaron diferentes fuerzas en dirección horizontal y con el mismo sentido, provocando que el objeto experimentara distintas aceleraciones. Basándote en la gráfica de los resultados obtenidos y despreciando la acción ejercida por la fricción entre el objeto y la superficie de contacto, ¿cuál es la masa del objeto? Fíjate que aquí tengo una gráfica donde tengo por un lado la fuerza y tengo por el otro lado la aceleración, y esta es la relación que se establece: fuerza y aceleración. Y me preguntan por la masa del objeto. Las fuerzas son horizontales, ni hablar. Estamos en la segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica. Establece lo siguiente: fuerzas resultantes vendrán a ser cada uno de estos. Para cada uno de ellos hay una aceleración. Por lo tanto, va a ser fácil calcular la masa. Simplemente me fijo en un valor. Por ejemplo, yo escojo esto. Fíjate que para una aceleración de 1, lo marco ahí, sigo, así es como serían las gráficas, le corresponde esto, que justo está en la mitad de ambos, entonces sería 2.5. ¿Ok? 1 le corresponde 2.5. ¿2.5 de qué? De fuerza. Entonces ponemos aquí 2.5 newton es igual a la masa, que es lo que quiero calcular, por la aceleración. Y la aceleración le pusimos 1. O sea, 1 metro por segundo cuadrado. Aquí está. Pasa a dividir y sería 2.5 entre 1. Esto es igual a la masa. Pero la masa se da en kilogramos cuando tengo newton y aquí tengo metros por segundo cuadrado. 2.5 entre 1 sigue siendo 2.5. Entonces 2.5 kilogramos. Eso es la masa. Resuelto este ejercicio. Solo era cuestión de aplicar la ley fundamental de la dinámica, ya que me hablaba de fuerza y de aceleración. Y la forma como establecimos los valores de la aceleración y de la fuerza resultaban obvios del gráfico. Así es como se debe leer, ¿verdad? Para 1 metro por segundo cuadrado le corresponde 2.5 newton. Respuesta B. ¿Listo? Veamos el siguiente ejemplo. En la siguiente figura, calcular la masa del vehículo si experimenta una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado cuando sobre él actúa una fuerza resultante de 400 newton. No considerar fricción. Aquí tenemos la imagen. Fíjate que las personas están empujando el vehículo en esta dirección. Suponemos que el vehículo se encuentra detenido y bueno, no estamos considerando la fricción, que aquí sería considerable. Esto podemos graficarlo de la siguiente manera. Fíjate que aquí está el vehículo, lo representamos de esta manera. Y bueno, esta flecha va a indicar la fuerza resultante de todas estas personas que están empujando, incluido el perrito, para este lado, sí, en esta dirección. Ahí está. Me dicen que es una fuerza de 400 newton. Ahí la tenemos. Está corregido, 400 newton.
decimos entonces, bueno, según la ley fundamental de la dinámica, la segunda ley de Newton, fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. ¿Tenemos todos los datos? Sí, porque la fuerza resultante hemos concluido que es 400 newton según los datos del problema. La aceleración, ¿cuánto es? 2 metros por segundo cuadrado. Es dato. Bueno, la fuerza resultante es 400 newton. Aquí lo tenemos. Una vez que he reemplazado los datos es fácil resolver porque este 2 lo paso a dividir. Entonces sería masa es igual a 400 entre 2. Y eso me da un valor de 200. ¿200 qué? Kilogramos. Kilogramos cuando trabajo la fuerza en newton y la aceleración en metros por segundo cuadrado, según el sistema internacional. Eso que está ahí es la solución. Bien, hasta aquí el capítulo de dinámica, segunda ley de Newton. Ya hemos aprendido cómo resolver ejercicios aplicando esta fórmula. Ya sabemos cuál es la diferencia entre masa y peso. Y por supuesto cómo calcular el peso. Y bien, si el video te gustó, suscríbete, comenta y comparte, por supuesto. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a repasar algunos conceptos correspondientes a la segunda ley de Newton. Y bien, la segunda ley de Newton también se le conoce como la ley fundamental de la dinámica. Dinámica tiene que ver con movimiento. Esta es la fórmula matemática, la interpretación matemática. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Estas flechitas que escribo arriba quiere decir que ellas son magnitudes vectoriales. En el sistema internacional la patineta se desliza a cierta velocidad, pero si tú le imprimes una gran fuerza, bueno, acá está un poco exagerado, pero esto quiere decir que hay una mayor aceleración. Mientras más fuerza empuja la patineta, más aceleración tendrá. Esa es la idea. Lo mismo sucede si tú quieres golpear bolas de golf. El movimiento del planeta Tierra alrededor del Sol, por supuesto. O la velocidad del helicóptero para sostenerse en el aire. Todos esos son ejemplos de dinámica. Y de aquí que ya podemos sacar la definición de la dinámica, que es una rama de la física que estudia el movimiento en relación con las causas que lo producen. Eso es la segunda ley de Newton, más conocido como la ley fundamental de la dinámica y su expresión matemática. Tenemos tres postulados. La aceleración de un cuerpo tiene la misma dirección y sentido que la fuerza resultante que la produce. Por supuesto que sí. Y aquí queda evidenciado, ¿no? La fuerza tiene este sentido, por tanto la aceleración va a ir en el mismo sentido. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Habíamos visto que mientras más fuerza empleemos, habrá mayor aceleración de unidades. F representa la fuerza en newton, N mayúscula, M la masa en kilogramos y A representa la aceleración en metros por segundo cuadrado. Y bien, antes de explicar estos conceptos, veamos algunos ejemplos para familiarizarnos con la segunda ley de Newton. Fíjate que este es el típico ejemplo de la ley de la dinámica. Una persona que está jalando un objeto. Para jalarlo, para empujarlo, tiene que utilizar una fuerza, ¿verdad? Entonces se establece que hay una proporción entre la fuerza con la aceleración. ¿Sí? Eso lo vamos a entender con los ejemplos. Fíjate, si tú aplicas más fuerza, por supuesto que habrá una mayor aceleración. Ahora bien, lo mismo sucede si tú vas a patear un balón. Mientras más fuerza emplees, más lejos llegará, mayor aceleración. Lo mismo, esto explica la velocidad de un transbordador para ponerse en órbita. O, fíjate, en este caso, si tú imprimes una fuerza, vamos a decir pequeña,